Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Susana Pedrosa y les voy a contar un poco una charlita de qué hablamos cuando hablamos de astrofísica numérica, que es mi tema de investigación y mi pasión. Primero que nada, cuando uno en general dice yo hago astrofísica numérica, por ahí la gente tiene una idea romántica y piensa que cuando uno dice que hace astrofísica, piensa que estamos orientando los platos de las antenas del VLA, pero la realidad es que la astrofísica numérica es un poco menos romántica. Pero bueno, de todas formas es hermosa y tiene sus ventajas, que el trabajo en casa es más sencillo, es más fácil llevarse el trabajo a la casa. Así que lo que quería contarles es más o menos cómo nosotros, usando la astrofísica numérica, estudiamos los grandes temas que tienen que ver con el universo. Como se ve en la imagen, que es una imagen del Hubble de campo profundo, cuando miramos los cielos nos brindan una variedad enorme, un zoo de galaxias con distintas propiedades, de distintos tipos, de distintas morfologías, distintas formas. Y bueno, nuestra curiosidad nos lleva a tratar de entender cómo llegamos a tener ese zoo de galaxias, cómo comenzaron y cómo se formaron todas las estructuras que vemos al día de hoy. Hay distintas formas de hacer este estudio. Una forma es con telescopios, haciendo la astrofísica observacional, usando telescopios y analizando la radiación que llega a la Tierra. Y la otra manera, que es la que yo uso, es la astrofísica numérica, que lo que hacemos es simular cómo sería la formación y evolución de galaxias, cómo sería la formación de universos, pero usando simulaciones numéricas. ¿Cómo hacemos para...? Lo que quiero contarles es más o menos un pantallazo de cómo hacemos para resolver estas simulaciones. Parafraseando al gran Carl, si uno quiere hacer una tarta de manzanas desde lo básico, de los ingredientes, desde el comienzo, primero debe crear el universo, así que veamos cuál sería la forma en que vamos a crear nuestros universos simulados. Hay tres puntos fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Primero, qué tipo de universo vamos a querer crear. Segundo, qué condiciones iniciales vamos a usar en este universo. Y tercero, qué procesos físicos vamos a incluir en nuestra receta cósmica para crear universos. En cuanto al primer punto, qué tipo de universo, hay distintos modelos cosmológicos. El modelo cosmológico estándar, el más aceptado, porque es el que mejor en este momento contrasta con las observaciones, es el modelo que se llama lambda-CDM, que es lambda, cold dark matter por las siglas en inglés, pero es de materia oscura fría con energía oscura. Este modelo, como dice su nombre, supone que existe en el universo la energía oscura, la materia oscura y la materia común, en unas ciertas proporciones que hay que tener en cuenta. Es como los ingredientes que uno va a poner en la receta cósmica, que tiene que tener en cuenta estas proporciones para obtener el universo que queremos. Según el modelo lambda-CDM, hay aproximadamente un 68% de energía oscura en el universo, un 27% de materia oscura y un 5% de la materia común, que en adelante la voy a llamar materia bariónica. Esa materia bariónica es la materia de la que están hechas las galaxias, de la que están hechas que vemos, de la que están hechas los soles, de la que está hecho este auditorio y de la que están hechos nuestros átomos. Es la materia común. ¿Por qué digo materia común? Porque justamente la materia oscura es una materia un poco distinta de la que ahora voy a contar un poco. Entonces, esencialmente, los componentes básicos de este modelo cosmológico es la energía oscura, que es algo elusivo, que todavía no terminamos de entender bien, pero que es la responsable de la expansión acelerada en el universo, la materia oscura, que ahora les cuento más, y la materia bariónica, de la cual solo un 7%, de ese 5%, solo un 7% son las estrellas que vemos en las imágenes hermosas del Hubble, por ejemplo, y el resto está repartido mayormente en gas caliente y frío, en el medio interestelar o en el medio intergaláctico. Respecto de la materia oscura, que yo digo que es una materia diferente, no es como la materia bariónica. ¿Por qué? Porque la materia oscura
solo puede interaccionar gravitacionalmente, no interacciona electromagnéticamente. ¿Esto qué implica? Que la materia oscura, justamente de ahí viene el nombre, no emite radiación, ni interacciona a través de ondas electromagnéticas. Solo lo hace a través de de interacciones gravitacionales. Entonces la materia oscura, como se ve en la imagen de esa especie de telaraña cósmica, que es justamente la Cosmic Web, impregna todo nuestro universo y está formada como si fuesen filamentos, y donde se unen esos filamentos y se ven los grumos más brillantes, esos grumos más brillantes son halos de materia oscura, y en el centro de esos halos, muy en el centro, en la porción del 20% central de esos halos, ahí está alojada lo que usualmente llamamos la galaxia, y es lo que veíamos recién en las imágenes de Hubble. Esa galaxia visible, la galaxia que emite luz, que es de materia bariónica, es solamente una pequeña porción de los enormes halos de materia oscura. Entonces, pensemos que el 85% de la materia total en el universo es materia oscura. Y forma esta telaraña cósmica que es fundamental para el proceso de formación y de evolución de las grandes estructuras de las galaxias, porque de alguna forma es el esqueleto a partir del cual se va a ir agrumando la materia y van a formar las galaxias. Esta materia oscura conocemos de ella a través de múltiples evidencias, pero evidencias indirectas. Conocemos de ella a través de, por ejemplo, las curvas de rotación de las galaxias, que nos dicen cómo se mueven las estrellas, cómo orbitan las estrellas y el gas en torno al centro galáctico. Eso nos da información acerca de cuánta masa hay ahí, nos da información de que hay más masa que la masa luminosa. También, por ejemplo, mediciones de lentes gravitacionales, pero todas estas son evidencias indirectas. Lo que nos está faltando para completar el modelo de materia oscura, que es un modelo que funciona muy bien, es poder detectar lo que es la partícula que forma la materia oscura, que todavía no hemos logrado hacer esto. Una de las candidatas más promisorias a materia oscura es una partícula que se llamaría WIMP, por sus siglas en inglés, Weakly Interactive Massive Particles, partículas masivas que interaccionan débilmente, y que se está tratando de detectar. Se están haciendo nuevos detectores en tierra, se intentó detectarla con el Large Hadron Collider de Ginebra, y se están haciendo nuevos detectores en tierra más precisos y más sensibles, porque para poder detectar la interacción, como dije, solo interacciona gravitacionalmente, necesitamos poder medir pequeños desplazamientos del núcleo atómico, lo cual necesita una precisión inmensa. Entonces eso se realiza en tanques de xenón que están kilómetros bajo tierra, para ver si la podemos detectar, y con eso sí podríamos decir que tenemos más cerrado el modelo de materia oscura. Ahora, dentro de nuestra receta cósmica, entonces yo dije que necesitábamos condiciones iniciales también. ¿Cómo iniciamos nuestro cálculo? Esas condiciones iniciales nos la va a dar el CMB, que es la radiación cósmica de fondo, Cosmic Microwave Background. Lo que se ve ahí es el mapa más actual, que lo tomó el satélite Planck, de la radiación cósmica de fondo, que esencialmente lo que estamos mirando es una radiación primordial que proviene de unos pocos cientos de miles de años a partir del Big Bang, y esa radiación primordial nos habla de cómo estaba agrumada la materia en esa época primordial también. Entonces, a partir de la medición de esta radiación, donde, como se ve en el mapa, hay zonas más oscuras y más claras, nos están hablando de diferencias en temperatura, y que están relacionadas a diferencias en densidades, en cómo estaba agrumada la materia en esa época. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque esos grumos de masa de estas épocas primordiales son las semillas que van a dar lugar a lo que son las grandes estructuras que vemos ahora, que vemos hoy, a corrimiento al rojo cero. Los astrónomos medimos el tiempo en general con corrimientos al rojo, donde un corrimiento al rojo alto implica tiempos muy anteriores, más cercanos al Big Bang, y corrimiento al rojo cero es el día de hoy. Entonces, la radiación cósmica de fondo constituye nuestras condiciones iniciales para comenzar el cálculo. Que ahora necesitamos saber cómo van a interactuar todos los componentes que estamos poniendo en nuestra receta cósmica, y ahí vienen los modelos físicos que vamos a usar. ¿Qué física vamos a agregar?
Claramente vamos a tener las omnipresentes interacciones gravitacionales entre los distintos componentes, pero también, por ejemplo, si queremos describir la presencia del gas en el universo, necesitamos describir la física de ese gas y lo describimos con las ecuaciones de fluidos, o sea, describimos al gas como un fluido y hay mucha más física que agregamos, pero también para agregar esta física necesitamos hacer un truco. ¿Por qué un truco? Porque cuando vamos a simular nuestro universo nosotros tomamos un cierto cubo que suponemos representativo del universo, y ese cubo tiene una variedad enorme de escalas temporales y escalas espaciales. ¿A qué me refiero con escalas espaciales? Podemos ir tenemos que ir desde escalas que cubren los cientos de megaparsecs, o sea, cientos de millones de megaparsecs, recordando que un parsec es 3 por 10 a la 13 kilómetros, o sea, un 3 seguido de 13 ceros. Y vamos a ir, cuando veíamos esta telaraña cósmica, estábamos hablando, por ejemplo, de centenas de megaparsecs, pero si vamos a la galaxia en sí, que estaba en el centro de los halos de materia oscura, pasamos a hablar de decenas de kiloparsecs o de centenas de kiloparsecs, o sea, ya hemos bajado varios órdenes de magnitud. Y si quisiéramos, por ejemplo, poder simular cómo es el nacimiento de las estrellas, que lo incluimos a esa física, tendríamos que poder resolver escalas de menos de parsecs, con lo cual vemos que el rango es inmenso y eso computacionalmente es muy demandante. Es por eso que necesitamos recurrir a algunos trucos para poder resolverlo, y esos trucos es apelar a lo que se llama la física subgrid. ¿Por qué subgrid? Porque es como que nos metemos por debajo de los pasos de la simulación para poder agregar esta física. ¿Qué física estamos hablando? Vamos a agregar, por ejemplo, el calentamiento y el enfriamiento del gas a través de diversos procesos, la formación de estrellas, la evolución de esas estrellas, la redistribución de la energía y de los materiales creados en las estrellas y a través de, por ejemplo, explosiones de supernovas. Entonces, pero toda esta física, como les decía, lo hacemos lo que se llama subgrid, o sea, intercalando entre paso y paso de nuestra simulación. Entonces, por ejemplo, parte de la física en que incluimos en nuestras cuentas es la creación, el nacimiento, la evolución y la muerte de las estrellas. En esa imagen tan bonita de los pilares de la creación, la imagen del Hubble, en la punta de los dedos hay zonas donde se están formando estrellas. Para que se formen estrellas, el gas tiene que tener ciertas características. Esencialmente el gas tiene que estar frío, tiene que estar muy denso, y en esas zonas es donde se van a poder formar las estrellas. Una vez que se han formado las estrellas, entonces las dejamos evolucionar, tenemos modelos para conocer cómo van a evolucionar las estrellas, y según la masa que tengan esas estrellas van a tener un final distinto. Hay algunas que mueren de una manera mucho más dramática a través de enormes explosiones de lo que se llaman explosiones de supernovas. Estas explosiones de supernovas resultaron ser parte crucial en las simulaciones numéricas para poder obtener galaxias que representan bien, que se contrastan bien con las galaxias observadas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando van a morir esas estrellas que son muy masivas, entonces se produce una explosión enorme y todo ese material que estuvo cocinándose en el interior de las estrellas, la energía y el material, los elementos químicos que estuvieron cocinando en el interior de las estrellas, se van a expeler al medio que circunda a estas estrellas, al medio gaseoso, y lo va a alterar porque le entrega una gran cantidad de energía, una gran cantidad de elementos químicos, entonces lo calienta y cambia su composición química, y esto contribuye a regular el ritmo de formación estelar, es fundamental, o sea, va autorregulando, por eso el nombre de retroalimentación o feedback, va autorregulando la cantidad de estrellas que se van a ir creando. El feedback puede ser, la retroalimentación no es solo a través de explosiones de supernovas, sino también como se ve en la imagen de la izquierda arriba,
es una representación artística de lo que sería un núcleo activo galáctico. Los núcleos activos galácticos son enormes agujeros negros supermasivos que están en el centro de la galaxia y que cuando están acretando materia, cuando están activos y están acretando materia, producen enormes eyecciones energéticas que de vuelta expelen energía y materiales al medio que los circunda. Y esto también contribuye a regular la formación estelar. No solo, aparte de este tipo de retroalimentación por núcleo activo galáctico, también podemos tener otro tipo como las binarias, estrellas binarias de alta masa, que son como dos estrellas compañeras que están juntas y orbitan, y una de ellas también produce eyecciones de energía. Todos estos mecanismos resultaron fundamentales para obtener galaxias realistas y que se contrasten bien con las observadas. Entonces, ya tenemos todos los ingredientes y cómo van a interactuar los distintos ingredientes de nuestra receta cósmica, y ahora lo que necesitamos hacer es evolucionar en el tiempo. ¿Qué quiere decir evolucionar en el tiempo? Bueno, esencialmente vamos a integrar nuestras ecuaciones en el tiempo, temporalmente, desde nuestras condiciones iniciales hasta el día de hoy o hasta el corrimiento al rojo que decidamos parar. En esa línea temporal, en el timeline del universo que se ve en la imagen, vamos desde, como les decía, la radiación cósmica de fondo hasta nuestros días, creando las grandes estructuras que van a terminar en las galaxias. Esta integración no es para nada sencilla, la integración de las ecuaciones, de hecho es muy demandante, hay algoritmos bastante sofisticados, pero hay que tener en cuenta que el gran salto en las simulaciones numéricas se consiguió cuando se mejoraron las capacidades computacionales, porque si uno quisiera realizar este cálculo utilizando solamente una computadora, por más poderosa que sea, necesitaríamos miles de años de cálculo, miles de años de CPU, por lo cual recurrimos a grupos de computadoras que trabajan en forma paralela y colaborativa, o sea, recurrimos a clústeres de computadoras para poder realizar este cálculo. Estos clústeres hacen que este cálculo, que en una sola computadora podría demorar miles de años, va a pasar a demorar un par de meses o esencialmente un par de meses. Entonces, estos clústeres, uno pide tiempo, así como uno pide tiempo para poder observar en un telescopio, también pide tiempo para poder realizar nuestras simulaciones en los clústeres. El que se ve en la imagen es una foto de uno de los clústeres más grandes que hay en este momento, que es el clúster de Mare Nostrum en Barcelona, que es parte del Centro de Supercomputación de Barcelona y que se encuentra dentro de, bueno, es muy bonito, está dentro de una iglesia, del casco de una iglesia, y por ejemplo el clúster de Mare Nostrum tiene del orden de 166.000 cores que trabajan en conjunto para poder realizar los cálculos que yo les contaba. No es el único, hay también otros clústeres, por ejemplo, en Inglaterra, en parte del centro de los supercómputos Dirac de Inglaterra, donde se han corrido simulaciones de estado del arte como Eagle, o por ejemplo un clúster que se encuentra en Stuttgart, en Alemania, donde se ha corrido la simulación Illustri, que voy a mostrar algunos resultados. Entonces, lo que se puede ver en el video, estos ya son nuestros universos simulados, y lo que podemos ver en el video es cómo a través de las interacciones de pequeñas galaxias enanas que se van fusionando, van armando y terminan fusionándose para armar una galaxia tipo espiral, que es como nuestra galaxia, nuestra Milky Way, nuestra Vía Láctea, que es una galaxia tipo espiral que tiene un disco. Y lo que se puede ver en el video es cómo estas pequeñas satélites se van uniendo para formar finalmente la galaxia espiral. Eso es una característica del modelo de universo que hemos elegido, porque nuestro modelo Lambda CDM es un modelo que se llama jerárquico. ¿Qué quiere decir? Que las grandes estructuras se forman a partir de la fusión de estructuras más pequeñas. ¿Qué podemos sacar de los resultados? Bueno, podemos sacar múltiples resultados que vamos a comparar con las observaciones, porque siempre son las que tienen la palabra final. Por ejemplo, de la imagen, que es una imagen de la simulación Illustris de TNG,
Se puede, a la izquierda se ve el entramado de gas, el entramado de materia oscura. Se puede ver, por ejemplo, en estos noditos que yo decía que estaban en el centro de los halos, estaban formadas las galaxias. Podemos llegar a ver toda la estructura, algunas galaxias de disco, otras galaxias elípticas. También podemos ver, en el caso de esta simulación, que incluye campos magnéticos, cuál sería la topología de los campos magnéticos, o cómo veríamos estas galaxias. Se puede también simular cómo las veríamos si usásemos las grandes facilidades observacionales para poder realizar una mejor comparación con las observaciones. En esta imagen les muestro resultados de un proyecto en el que estoy trabajando con colaboradores, de las cuales parte de estas simulaciones se han corrido en el clúster que les mostraba antes de Mare Nostrum. En el video se ve nuevamente esta agregación jerárquica. En este caso estamos mostrando un video de cómo se va evolucionando y fusionando pequeños satélites de gas. Estamos mostrando el gas, porque esa es la ventaja de las simulaciones, que podemos mirar cada componente por separado y con comodidad. Y en la imagen lo que vemos es uno de los halos de materia oscura en los que estamos trabajando. Este proyecto, el proyecto Cielo, es un tipo especial de simulaciones que se llaman zoom-ins, que tomamos elegimos dentro de la caja simulada una pequeña porción y es como que le hacemos un zoom y la vemos con más precisión a esa porción que nos interesa estudiar. Entonces, obviamente quedan problemas pendientes por resolver que todavía no se contrastan bien. Por ejemplo, un problema que se llama Missing Satellite Problem, que las simulaciones predicen una cierta cantidad de satélites que no se condice aún con las observaciones, o cómo se acomodan esos satélites en el plano galáctico. Eso tampoco, recién se está empezando a resolver. O bueno, el problema de la energía oscura. Hay modelos alternativos que no postulan energía oscura, sino que postulan modificar la gravedad, pero todavía tenemos que entender qué es la energía oscura. Entonces todavía nos queda bastante por resolver, a pesar de que el modelo Lambda Cold Dark Matter es un modelo que, como les decía, funciona muy bien en la mayor parte de las observaciones. Para ir terminando, les quería contar, más que nada para enfatizar la importancia de poder contar con clústeres de computadoras grandes y potentes, y clúster con muchos procesadores son fundamentales para poder resolver este tipo de problemas en los que trabajamos. Y una anécdota simpática con la película Interestelar es que cuando Nolan decidió hacer la película quería hacerlo bastante rigurosa la física, entonces fue y habló con Kip Thorne, premio Nobel 2017, una de las autoridades, por ejemplo, en agujeros negros en el mundo, y le dijo que quería tener una visualización muy realista del agujero negro que aparece, el Gargantúa que aparece en la película. Y Kip Thorne le dijo, bueno, yo tengo todas mis ecuaciones, te doy las ecuaciones y usemos todo tu centro de cómputos, que lo usan para renderizar los efectos visuales y toda la parte gráfica que se usan en las películas. Y bueno, de hecho hicieron eso, usaron todos los equipos de Londres cinematográficos para la película, y terminaron obteniendo una simulación maravillosa, que es la que se ve en la imagen y que se ve en la película, una simulación maravillosa de cómo veríamos si estuviésemos cerca de un agujero negro y por arriba del disco de acreción. Y de hecho Kip Thorne con colaboradores terminaron publicando un paper acerca de cómo hicieron el proceso de esta simulación. Así que miren lo importante que es contar con clústeres, que por ahí Hollywood lo tiene más gratis, y para hacer cálculos numéricos es fundamental. Finalmente le dejo mis datos de Twitter y del grupo de astrofísica numérica y extragaláctica, que es mi grupo en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio donde trabajo. Y nada, gracias. Ahí el bot está subiendo a Susana para el Zoom y creo que ahí la tenemos. Susana, ¿me escuchás? Sí, sí. Perfecto. ¿Cómo estás, Susana? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, somos todos nerds, hay un montón de preguntas. Bien. Qué bueno. Así que gracias por subirte. Voy a empezar desde la primera en orden de votación, ¿bien? Dale. Primera, de Sebastián, dice:
Los modelos que describen la evolución de un Big Bang, ¿son de solución única, son determinísticos o probabilísticos? El error numérico, ¿qué impacto tiene en la certidumbre de la simulación? Tenés varios procesos, obviamente tenés un montón de procesos estocásticos metidos dentro de la simulación, no son determinísticos. O sea, tenés una serie de procesos y que además incluye estocástica, por ejemplo, la formación estelar. O sea, cuando vas a formar el algoritmo de formación estelar, que depende de la densidad del gas, de la temperatura del gas, de la divergencia, o sea, cómo está cayendo el gas hacia la zona donde se estaría formando, además se le pone un factor estocástico, o sea que siempre hay un factor estocástico. Por eso uno tiene una cierta estadística, cada simulación te da una cierta estadística, no vas a obtener exactamente el mismo resultado. En cuanto a los errores, bueno, hay distintas técnicas numéricas para poder estimar errores en las simulaciones, porque, o sea, no es como un error observacional que vos vas a tomar los errores que tienen que ver con los instrumentos de medición. Acá, por ejemplo, tenés técnicas más bien estadísticas, un bootstrap y ese tipo de técnicas para poder estimar. Obviamente siempre se estiman errores, límites de confianza, un sigma, una dispersión, porque después vos vas a ir o sea, siempre la última verdad la tienen las observaciones, entonces uno tiene que contrastar los resultados de las simulaciones con las observaciones y siempre vas a tener rangos y errores, obviamente, para saber que también contrastan, pero son mayormente técnicas y estadísticas. Bien. Siguiente pregunta de Diego. Dice, ¿qué cantidad de clúster están utilizando hoy en día para poder realizar esos cálculos? Por ahí se refiere a procesar, o sea, hay distintos clústeres en el mundo, ¿no? Y uno, así como pide tiempo para observar en un telescopio, también hace propuestas y pide tiempo para correr en un clúster. Por ejemplo, en Mare Nostrum vos haces una propuesta de tu proyecto científico con toda la descripción, porque es importante, una planificación de la simulación, qué vas a correr, con qué código, qué necesidades tienen, cómo escalea con la cantidad de procesadores, una estimación de la cantidad de horas que vos vas a suponer, horas CPU que vas a suponer que necesitas. Por ejemplo, cuando hicimos esta corrida que yo contaba en Mare Nostrum, bueno, pedimos millones de horas de CPU, y después, bueno, en función de tu proyecto, la publicación, la importancia, la relevancia, te dan una cierta cantidad de horas y está en vos usarlo eficientemente, ¿no? Pero siempre se mide en cantidad de horas CPU y esa cantidad de horas CPU depende de la cantidad de procesadores que tienen los clústeres, que vos podés pedir en distintos clústeres, y también depende de cómo tu código funciona con una cierta cantidad de procesadores. Además de eso, que es para hacer las grandes simulaciones, ¿no? O sea, uno tiene, por ejemplo, en el IAF, en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, tenemos un clúster muy chiquitito, de 128 cores. Ya para lo que se necesita a esta altura para correr los códigos más nuevos es nada, pero nos sirve para hacer algunas pruebitas que necesitamos hacer, y de ahí ya vas escalando, y bueno, después cuando querés correr la simulación en sí necesitas clúster más grandes. Perfecto. Bien, siguiente pregunta de Carlos. ¿Podría ayudar la computación cuántica en esos cálculos que hacen los clústeres? Seguro que sí. Creo que la computación cuántica va a traer más de una sorpresa. Creo que va a ser la próxima, me parece, ¿no? Que va a ser la próxima revolución. Seguramente podría ayudar, lo que pasa es que tiene algunas particularidades. La computación cuántica por ahora, digo, como está desarrollada, es muy útil, por ejemplo, a la hora de resolver cosas que tienen que ver con criptografía, por ejemplo, porque esencialmente el principio en el que está basado permite recorrer una serie de datos de una manera mucho más rápida que porque tiene que ver con algo que se llama coherencia cuántica, entonces eso permitiría barrer mucho más rápido. Entonces eso sirve más que nada, no soy especialista en computación cuántica, claro, ¿no? Estoy contando en general, pero más que nada para criptografía, pero obviamente una vez que despegue la computación cuántica seguramente claro, va a significar... Está verde, está en pañales todavía. Exacto. Sí, sí. Bien, siguiente pregunta de Carol. ¿Cómo se analizan las anomalías que se pueden observar como resultados de las simulaciones? Claro, buenísimo. Eso o sea, vos sacás la simulación, ¿no? Y nosotros
tratamos de, con la simulación, reconstruir los datos que vienen de las observaciones. Y ahí te empiezan a aparecer puntos, por ejemplo, outliers, puntos que están por afuera, y bueno, ahí está en cómo uno correlaciona en forma cruzada todos los datos que tenés para poder saber si eso que estás viendo es un efecto nuevo que quizás no estuvo considerado y que te está apareciendo, o simplemente es un problema de la medición, de la simulación. De hecho, uno hace siempre muchos testeos, por ejemplo, de convergencia, de que no te estén influyendo la cantidad de partículas, o sea, hay distintas formas de hacer las simulaciones. Uno de los caminos más usados, que nosotros el que estamos usando, es que es simular como usando partículas dentro de una caja. El tamaño de la caja implica cuán representativo es del universo, y la cantidad de partículas sería, la relación entre esas dos cosas te daría el pixelado final que vas a tener. Pero mientras más partículas pones, más necesidad de cómputo tenés, por lo cual ahí tenés un límite. Me fui, pero bueno, quiero decir, vos tenés, o sea, a partir de eso, vos vas a sacar tu simulación con una cierta precisión, y la comparación de la simulación con los datos observacionales y ver todos estos chequeos de convergencia que decía antes, te va a permitir decir, bueno, este es un dato válido, esto viene porque me está faltando física en los modelos, o esto viene porque quizás hay algo que no hemos visto todavía observacionalmente. Ese es el juego que viene después de correr la simulación, que es lo más interesante, ¿no? Bien. Siguiente pregunta de Franco. ¿Suele haber astrofísicos detrás de los códigos que se corren, o es una tarea de los que se encargan específicamente programadores, quizás por optimización, etcétera? Sí, súper interesante. Eso, bueno, fue evolucionando a través del tiempo, ¿no? O sea, yo te digo, esto es un campo que las simulaciones, por ejemplo, empezaron por ahí de los 90 aproximadamente, con cosas que eran muy básicas, solamente materia oscura. Al comienzo no se podía meter el gas porque era es mucho más demandante computacionalmente. Entonces fue una cosa que fue evolucionando. Al comienzo era como muchas ramas de la física y de la astronomía, que era, al comienzo los astrónomos hacían sus códigos y yo tenía mi programita, estaban hechos, o sea, perdón, ¿no? Pero al comienzo estaban hechos en Fortran y cosas por el estilo. Eso te iba a decir, o sea, Fortran. Y después, sí. Claro, viste, cosas de la arqueoastronomía, digamos. Pero eso fue evolucionando, porque después cuando vos ya tenés los códigos, por ejemplo, hay varios códigos populares. Gadget es uno de los más populares. En base a Gadget está corrido Eagle. Arepo es otro código popular en el que está corrido una simulación muy grande que se llama Illustris. Pero ya cuando llegás a esos niveles, necesitas un computer science a la par. ¿Por qué? Porque fíjate que lo que yo decía es que estas simulaciones se hacen en paralelo, ¿no? Entonces, por eso recurrís a clusters. Ahora, la división de qué paquetito de información le vas a mandar a cada nodo no es para nada trivial, y la utilización de la memoria es súper crucial a la hora de que no se te tranque el cálculo porque una parte está esperando a otro. Y eso al comienzo, si bien lo resolvían los astrónomos, ahora necesitas un computer science a la par. O sea, no hay forma que un astrofísico haga todo eso. O sea, necesitas a alguien especialista en cómputos para poder resolver. Bien, y quiero reivindicar Fortran, porque se sigue usando Fortran hoy en día, ¿eh? Ok. Así que bueno, Susana, nos encantaría tener más tiempo, pero ese es todo el que tenemos, lamentablemente. Te agradezco mucho por subirte a nerdearla, ¿sí? Ok, quería pedir un comentario nada más. Quería pedir disculpas porque en realidad en el video deberían haberse visto una serie de videos de las simulaciones y que no aparecieron, y un GIF el que aparece en Interstellar también, el GIF de la visión del agujero negro deformado por la gravedad, y desgraciadamente no aparecieron en la charla, pero había videos ahí. Lo arreglamos cuando lo subimos a YouTube, ¿dale? Dale, listo. Bueno, gracias por subirte. A ustedes. Bueno, se nos iba Susana Pedrosa. Ese fue el Q&A de su charla. ¿De qué hablamos cuando hablamos de astrofísica numérica?